Unas que otra vez sale en internet o en las conversaciones que tienes con tus causas, si alguien es de izquierda o derecha, o más liberal, o más conservador, quizás se identifica con el socialismo, no, es liberal, no, es capitalista, no, cosas así. Ha salido hasta unas encuestas por ahí bien simpáticas. Como te darás cuenta, este video es un poquito más largo y es porque es un tema más complejo. Porque también me he dado cuenta que la gente me ve más cuando rajo de otros youtubers. Y en este caso va a ser Revista Migala. Hace un buen tiempo me pasaron un video de Revista Migala que se titulaba La izquierda y la derecha no existen. Es un video de algo un poco más de 20 minutos donde hace un recuento histórico del origen de estas divisiones, de cómo esto no es muy exacto, cómo se vuelve una dinámica de tribus políticas, cómo esto es inconveniente, también poco representativo de lo que realmente piensa la gente, y cómo esto hay que superarlo para comenzar a trabajar mejor de forma cooperativa y altruista entre nosotros como sociedad. Yo discrepo virtualmente de casi todo el video, si no todo. Y la siguiente crítica la voy a hacer en 3 partes. La primera parte va a abordar el tema histórico de estas divisiones políticas y ahí voy a sazonar un poco de cómo ocurren. En la segunda parte voy a hablar de lo que él llama tribalismo político, cómo nosotros nos dividimos y nos peleamos por las puras o por sonceras. Y en la tercera parte haré una mención sobre lo que hace este pata, sobre la cooperación humana, el altruismo y cómo podemos relacionarnos mejor. Obviamente, mientras estoy exponiendo, va a haber partes que se cruzan, que se vinculan, y eso está bien, porque es parte de que la misma exposición del tema es poco complejo y fregado de abordar, porque todo está conectado. Así que por ahí empezamos. Revista Miguel inicia su video haciendo una referencia a la división izquierda-derecha basada en la división política durante la Revolución Francesa entre girondinos y jacobinos. Girondinos más conservadores, que en alguna manera querían conservar ciertas jerarquías y hacer cambios a la monarquía francesa, y los jacobinos, quienes querían reformas más radicales, más igualdad y hacer una república. Con esto también nos trae a su vez de cómo esta división, que se basa precisamente en estas discrepancias, también puede llegar a ser poco representativa. En un primer lugar, porque muestra cómo diversos personajes tienen ideas relativamente contradictorias entre ellas. Y por otro lado, los resultados de encuestas sobre valores a nivel mundial que da como resultado que la mayoría de personas no se identifican dentro de las salas políticas. Ahora, he de preguntarnos si es que efectivamente es el tema, porque a partir de este primer punto llegamos a una siguiente argumentación. Para Revista Migala, le sería una plena sorpresa que esta división no fuera tan reciente. La división entre el partido aristocrático y el partido democrático en la antigua Atenas, los plebeyos y los patricios en Roma, los güelfos y gibelinos, facciones internas en muchas partes de la historia y en muchos tipos de organización. Y lo que uno se puede dar cuenta con un poco más de historia es de que estas divisiones no se dan porque había unas percepciones diferentes sobre los problemas. Había intereses diferentes. La razón por las cuales hay cierta aglomeración respecto a determinada idea sobre la igualdad o la libertad o la jerarquía se basa precisamente en intereses de que esto sea el lugar. No hay mucha abstracción detrás de ello. Hay sectores que les favorecen determinadas situaciones, determinadas políticas, y van a juntarse por su interés común. No es de sorprender entonces de que el Partido Laborista Británico en su momento
haya defendido derechos laborales, mejoras a los sueldos, programas sociales, y los sindicatos hayan decidido apoyarlos y establecer alianzas. No digo que no existan los ideales, pero muchos de estos tienen origen precisamente en nuestros intereses personales, que los establece en nuestras vivencias y nuestras relaciones. Y es por eso que quiero romper este primer punto. Estas ideas no nacen del aire. ¿Cómo interpretamos la libertad y la igualdad y las jerarquías? Se da tanto por nuestros intereses como el particular ambiente en el cual nosotros nos desenvolvemos, que es definido históricamente. Es lo que define precisamente lo que es más conservador y no. Quienes tienen una línea más conservadora claramente deben estar beneficiándose de determinadas jerarquías y están asumiendo esa posición porque son beneficiados por esa situación, no porque por alguna razón desconocida y mágica prefieren las jerarquías, de puro loco. No dudo que pueda ocurrir, pero ciertamente no es el caso promedio. De la misma manera, quienes no son beneficiados por ellas desean romperlas, que es virtualmente la historia de los derechos políticos de la humanidad. Es así como ya tiene más sentido porque algunos personajes tienen ideas un poco más contradictorias en una situación dada. No es que haya simplemente limitaciones en el espectro político. El espectro político es más complejo. Ya han salido diversos y variados tests que incluyen más alineamientos, más diferencias, más autoritario, más liberal o más progresista o más conservador, que al final también es un poco vago porque todo se define por intereses personales, con una agenda personal que no necesariamente se limita a lo que me va a beneficiar ahorita, sino temas más grandes, como tu salario, los derechos de la mujer, el tema del racismo. Y eso permite también entender por qué muchas veces es contradictorias algunas ideas que se tienen. Reducir lo que es un tema de pareceres, porque nuestras ideas que han aparecido mágicamente en nuestras cabezas evitan que nosotros lleguemos a un punto de consenso en el cual nos entendamos mejor y no en el hecho que son intereses que muchas veces no solo son diferentes a grandes rasgos, sino conflictivos, son contrarios, nos permite tener una mirada un poco más exacta e histórica. A propósito, una nota sobre los autores que menciona. Todos estos se escribieron en base a situaciones reales de su sociedad. Hobbes escribe en una Inglaterra que ha sobrevivido guerras religiosas y quiere volver a evitarlas, pensando en la nueva autoridad política. Rousseau piensa desde la experiencia de los cantones en Suiza, donde los pequeños propietarios agrarios se juntaban a decir sobre los problemas públicos, y en mayor o menor medida es algo que aún sobrevive. Mencio o Menci escribía desde la situación particular en el reino de Xi, de luchas entre facciones constantes y muchos abusos por parte de autoridades, y Marx escribía desde la particular situación de los efectos de la revolución industrial, con los crecimientos de las ciudades y el empobrecimiento. No es que se les haya ocurrido mágicamente, estaban viendo problemas reales de su sociedad y pensaron a partir de esos problemas reales de su sociedad. Eso es lo que es adecuadamente una historia de las ideas, o mejor dicho, historizar las ideas. A partir de esto, Revista Miguela nos quiere explicar que estas divisiones obedecen a criterios evolutivos. Nosotros, que tendemos a ser más cerrados con grupos ajenos, a preferir jerarquía en situaciones particulares o ser más igualitarios en situaciones particulares en vista de disponibilidad de recursos, vamos a ser más abiertos o más cerrados a determinadas ideas. Con ello también está que porque tendemos a juntarnos y ser tribales, nuestra pertenencia a grupos políticos va a tener ese criterio de barra brava. De buenas a primeras, acá hay un primer problema. El primero es esta suerte de argumentación psicologista
porque no le diría psicológica, para explicar todos los fenómenos. Entonces, sí, es la verdad. Tendemos a vincularnos emocionalmente con muchas ideas o referencias en común que tenemos con personas que las comparten y nos da la ilusión de grupo. Entonces, a mí me gusta determinada caricatura de mala calidad, me identifico dentro de ese grupo de gente que le gusta, y si es que me tengo en la caricatura, no solo siento que atacan algo que me gusta, sino siento que atacan a mi grupo. Eso ocurre, pero el resto de la explicación es mala. Si bien es cierto, ha habido vagas evidencias, vagas porque son estadísticamente poco significativas y poco claras, que hay cierta predisposición humana a ser más conservador o ser más liberal, igualitario, como le quieras poner. Lo cierto es que más clara es la explicación desde aspectos históricos y sociales. Es más fácil argumentar porque es más claro, más definido y tiene más evidencia empírica. Decir que ciertos grupos que son beneficiados por una situación van a oponerse a otros grupos que son beneficiados por otra situación diferente y que necesariamente va en detrimento del otro. Ha sido literalmente la historia de la humanidad. Entonces, va por ahí. El establecimiento de preferencias políticas, o sea, qué posición te sientes más cómodo, va por ese asunto. No es que toda la gente va y se comienza a repartir entre izquierda, derecha y centro. Tú tienes preferencias personales, hay cosas que te importan a ti. Un grupo de cosas que las definen tus vivencias personales, tus características y con quiénes te relacionas. Eso hace que puedas interesarte por cosas porque te convienen o porque convienen a gente que te importa. Entonces, mejora de situación laboral te puede importar a ti, porque seguramente la tienes mala. Y seguramente a tu amiga le interesa el tema del medio ambiente porque trabaja con animales en la selva. Y te va a interesar a ti, te va a parecer razonable. Y no digo que sea imposible de que algo te parezca razonable porque es una idea noble. Lo que te digo es que es menos probable que te nazca de la cabeza. Y es por eso que es difícil determinar estos asuntos. De acuerdo a una encuesta del IEP, han incluido una pregunta si es que la gente conoce esas divisiones antes de preguntarle sobre ellas y las diferencias es importante. La mayoría de la población no se identifica con eso, porque la mayoría de la población no conoce tanto de política y segundo, no puede aglomerar sus ideas detrás de una de estas vertientes porque es más complicado, supone ello, ¿no? Si yo supiera, por ejemplo, que no me gusta por mis vivencias personales la gente LGTB y también estoy en contra que me suban los impuestos, probablemente voy a votar por la derecha, porque voy a ver que tiene coincidencias con esto que es mío, que me interesa a mí. Claro, llevándolo al plano histórico, más con tema de poco entendimiento, estoy siendo conservador porque quiero mantener una jerarquía y un orden social necesariamente arbitrario, pero que me es conveniente de alguna manera. Entonces, ves por qué es problemático entenderlo de algo tan aparentemente complejo, pero simple, reducirlo todo a particulares percepciones sobre lo bueno y malo, de acuerdo a consideraciones psicológicas de cada uno, cómo se pierde el contexto y particularidades de cada individuo en ello. Y es precisamente por eso que es importante entender el tema como un fenómeno que tanto involucra aspectos grandes como la sociedad en la que vivimos. Vivimos en una sociedad, tus características dentro de esta sociedad, el aspecto histórico y también el tema psicológico, porque no te voy a mentir si pesa, principalmente para temas de cómo entiendes la política y cómo te relacionas con otros, pero que no trastocan mucho este tema más amplio. Por eso
No me parece exacta la representación que ha dado. Y es que ahí vamos al siguiente punto. En Paradojas de la Ironía, Reista Miguel hace dos cosas muy raras. La primera, denuncia que hay un sistema que hace más difícil a un montón de personas vivir de forma tranquila o con un buen estándar de vida, y denuncia también a los políticos que tienden a ser corruptos. Evita hacer una explicación compleja del asunto. No ahonda mucho, lo que me parece sospechoso, porque si no tendría en consideración los aspectos históricos, sociales, culturales, económicos, políticos que llevan a que esta situación se dé lugar. Y es que precisamente con ello explicas por qué la historia de la política mundial ha estado tan asentada en el conflicto y en las diferencias. Es decir, hoy por hoy no es que todos seamos igualitos. Es decir, socialmente muchos países siguen siendo bastante divididos. Y no son divisiones porque nos llevemos mal, es divisiones por carácter económico, político y social. Tan solo hago referencia en este momento a la división de clases sociales entre estos diferentes países. Es decir, mira el continente europeo. Y esto viene de la mano de diferencias políticas importantes. En estos periodos hubieron decisiones importantes políticas que dieron los políticos, hubieron manifestaciones sociales, hubieron formas en las que la gente opinó, y tiene ese correlato. Y no creo simplemente que hayan sido estos ciudadanos y ciudadanas que de la nada enloquecieron. Están velando por sus intereses, que están relacionados con los intereses de mayorías. Eso no lo puedes reducir a comportamiento tribal. Es incoherente. Y cierran particularmente con un llamado al altruismo y al deseo de cooperación y cómo todos podemos trabajar juntos y podemos salir adelante. Pero hoy por hoy sigue habiendo corrupción en México, sino en toda Latinoamérica y más en esta situación de pandemia. Y no creo que la gente sea particularmente maliciosa tampoco, pero es que no puedes llamar a eso, no puedes llamar a una suerte de gran concientización, si es que no es conveniente para mucha gente. Entonces no le voy a pedir a Bill Gates que deje de dar tan poco con la Fundación Melinda Gates y le dé toda su fortuna al resto del planeta, o no, seamos amables, solo a África, para que los niños salgan de la pobreza. No lo va a hacer. No lo va a hacer porque no le conviene. Porque ser rico también le da poder. De la misma manera, le puedo pedir a Jeff Bezos, Elon Musk lo mismo, y van a mandar a la mierda. Puedo ir a estas iglesias conservadoras y preguntarles si es que van a dejar de joder a las mujeres y a los homosexuales y a los bisexuales y transexuales y lesbianas. Y no lo van a hacer porque es conveniente y te da poder controlar los genitales a las personas. No les conviene. Ellos no van a cooperar para que todos seamos iguales y todo eso. Los que están abajo sí, los que están oprimidos sí, los que son controlados sí, ellos van a juntarse cuando puedan. Y van a tender a hacer eso, porque solos no van a poder confrontar eso. En ningún país del planeta los derechos políticos, todo esto lo que hemos avanzado, se ha logrado pidiendo por favor. Se ha sacado a la fuerza. La misma existencia de las democracias se seguido. No existían derechos democráticos hasta que se agarraron con la espada y el rifle. No digo que lo hagan ahora, obviamente. Pero estoy diciendo cuál es el carácter conflictivo de este asunto. Nunca pierdan de vista ese tema. Si no, pondrán en vergüenza a sus profesores de historia. Eso ha sido todo, chibulada.